Eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a dar continuidad al tema, recién hablábamos con el presidente de la Sociedad Rural. También la política, o algunos sectores de la política se han expresado en contra de los dichos del presidente y sobre todo buena parte del oficialismo, aunque no queda muy claro, ¿no? Porque en Diario Puntal, el colega Dalbianco habló con el secretario de Agricultura de la Nación. Y el secretario de Cultura de la Nación dijo que no responsabilizó al campo por especular. Bueno, es parte de los problemas de inconsistencia de políticas que tiene el propio gobierno, ¿no? Porque el presidente dice una cosa y un secretario sale a refutarlo o a desmentirlo o a poner una postura que no es de un matiz, es estrictamente opuesta a la del propio presidente. Pero entre las múltiples manifestaciones que ha habido, la del presidente del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba en la unicameral, en las redes sociales, fue muy crítica respecto a los dichos del presidente. Nos referimos a Francisco Fortuna, el médico que está en línea con nuestro programa, Nicolás Chetan y Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas. Los saludan. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto de comunicarme con ustedes. Agradecidos del contacto. ¿Usted sintetiza la opinión personal en sus redes sociales o es la opinión del eschiarettismo que se planta en la vereda de enfrente de lo que dijo el presidente? Para usted, ¿el sector agropecuario no está especulando? Nosotros, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, siempre hemos defendido al complejo agroalimentario, al hombre de campo, ¿no es cierto? Porque efectivamente es el ingreso más importante que tiene la provincia de Córdoba. Tiene, por supuesto, una importancia enorme en la economía nacional. Todos aquellos que producimos a través del complejo agroalimentario por el círculo virtuoso, que eso significa para la economía nacional y para cada provincia, en especial para la provincia de Córdoba, ¿verdad? Lo que ocurre es que el gobierno nacional, y en esto tenemos que ser también absolutamente claros, estamos en una situación sumamente compleja y nuestra principal aspiración también como cordobeses y argentinos es que esta situación se pueda resolver en el menor tiempo posible y de la mejor manera, porque esto es sufrimiento para todos los argentinos. Por eso nos llama la atención realmente la actitud del presidente de la Nación respecto de lo que dijo acerca de la producción agropecuaria. Vea usted, este año el campo a nivel nacional ha producido más de 20.000 millones de dólares con respecto a la exportación de todos sus productos, ¿verdad? Entonces no se entiende cómo el gobierno nacional en la cabeza del presidente puede responsabilizar al sector agropecuario de los problemas de la macroeconomía, ¿no es cierto? Con una inflación explosiva, con una escapada del dólar, que habría que buscar la responsabilidad en el seno del propio gobierno, ¿verdad? Es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene la principal responsabilidad para generar las condiciones que nos permitan, en definitiva, resolver esta problemática. No se le puede transferir esa responsabilidad a otros. Parece de que la interna que tiene el Frente de Todos en el gobierno nacional siempre apunta a trasladar la problemática que deberían resolver ellos al resto de la comunidad, ¿no es cierto? Y eso no es posible porque, en definitiva, implica un desconocimiento de la realidad y también habla de que el gobierno nacional no tiene rumbo, ¿no? Doctor Fortuna, usted recién mencionó el círculo virtuoso del campo. Sin embargo, leíamos y entrevistamos la semana pasada a representantes del Observatorio OTES en la provincia de Córdoba, Observatorio del Trabajo, la Economía y la Sociedad, que hablan que en la última década
hubo un proceso en la provincia de Córdoba de reprimarización, es decir, Córdoba dejó de ser la provincia industrial y ahora es la provincia agrícola, primero de comercial después e industrial en tercer lugar. ¿Eso no ha profundizado las desigualdades? Córdoba no tiene más pobreza porque no tiene empleo de calidad, y esa reprimarización no es responsabilidad del gobierno de Schiaretti. No, de ninguna manera. Yo no sé cuáles son los indicadores precisamente a los que se hace referencia en ese estudio, pero vea, todos los que vivimos en el interior de la provincia de Córdoba conocemos, por ejemplo, cuando hablamos de complejo agroalimentario, hablamos de la producción de materia prima y también del valor agregado que todo eso implica desde todo punto de vista. Digamos, la industria que está vinculada a la producción agropecuaria a nivel de la provincia de Córdoba genera muchísimos puestos de trabajo a nivel provincial. Son más de 50.000 puestos de trabajo que sin duda tienen que ver con todo lo que significa la producción industrial que sirve al campo desde todo punto de vista, ¿no? La incorporación de las nuevas tecnologías, de todo lo que significa la digitalización en lo que hace a la motorización, en definitiva, tecnológica que tiene hoy la maquinaria agrícola, ¿verdad? Entonces, además de eso, por lo que hace el productor agropecuario, que reinvierte todo lo que produce en mejorar su capacidad productiva, en comprar maquinaria, en trabajar, digamos, también en orden a lo que significa la actividad comercial, en generar empleo a nivel de la provincia, ¿verdad? Córdoba tiene un polo industrial, ¿no es cierto?, automotriz, tiene también otra industria muy importante que es el turismo y por supuesto la industria que está vinculada al complejo agroalimentario, que es fundamental, ¿verdad? Desde ese punto de vista, nosotros por supuesto que defendemos esta actividad por todo lo que eso significa para la provincia. Usted dice, doctor, usted dice que los números de la macroeconomía mienten, entonces esto no es real, que Córdoba se reprimarizó. No, no es real, desde ningún punto de vista. Nosotros eso sabemos de que no es así, porque en definitiva la producción industrial de la provincia, digamos, por eso hay que distinguir lo que es la producción automotriz con las autopartistas que hay en la ciudad capital y todo lo que es la producción que está vinculada y la industrialización de los alimentos, como así también de la maquinaria agrícola y también, por supuesto, todo lo que significa la industria del turismo en la provincia de Córdoba. Córdoba es la provincia que a nivel nacional menos empleo público tiene y precisamente cuando la macroeconomía no funciona, obviamente que Córdoba es muy sensible en lo que significa el deterioro del trabajo, porque efectivamente la producción en Córdoba está vinculada y el trabajo al sector privado. Ahora, en Córdoba tenemos 40.000 puestos de trabajo por la obra pública que se está llevando adelante. Y tenemos también cerca de 40.000 puestos de trabajo que tienen que ver con todos los programas de promoción del empleo que la provincia lleva adelante con el sector privado, ¿verdad? Es un modelo que es consistente desde ese punto de vista, pero no somos una isla, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren estas coyunturas en donde el gobierno nacional no solo que no acierta, sino que profundiza sus errores, no se hace cargo de sus responsabilidades y pretende transferirle a otros siempre sus responsabilidades, bueno, así estamos, un gobierno que no tiene rumbo y en donde el principal problema es un problema político del Frente de Todos y del Poder Ejecutivo Nacional, de ese espacio político. Ellos deberían dar el ejemplo, ¿no es cierto?, en cuanto a la posibilidad de superar esta grieta que tenemos, que es tan dañina, de dejarse de llevar todos los recursos del interior para la capital y para el conurbano bonaerense y de una vez por todas atender los reclamos del interior, ¿verdad? Esto lo venimos discutiendo permanentemente y ha hecho crisis este modelo porque es un modelo que no atiende la realidad nacional y descuida, digamos, realmente a todo el pueblo argentino. Por eso es gravosa la situación y por eso pretendemos que nuestra actitud sea una actitud constructiva, ¿verdad? De ninguna manera pensamos de que esto no tiene solución y lo importante es que el Poder Ejecutivo Nacional
asuma su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene hoy el gobierno nacional con el gobernador Schiaretti? ¿Está dispuesto Schiaretti a sumarse a una mesa de diálogo para buscar una salida, teniendo en cuenta que algunos referentes del frente gobernante han hecho convocatorias? Incluso hay gobernadores que se han reunido con la ministra de Economía. Bueno, usted lo indica, ¿no es cierto? El gobierno de la provincia de Córdoba siempre va a estar dispuesto a contribuir en un programa serio, ¿no?, de construcción, en donde participen todos los sectores y además que en el lugar que es natural, en donde se deberían llegar a los acuerdos, como es el Parlamento, se lleven adelante leyes que tengan que ver con la solución de estos problemas. ¿Cuánto hace que Córdoba viene reclamando una distribución más equitativa de los subsidios? ¿Cuánto hace que Córdoba viene reclamando una baja en las retenciones? ¿No es cierto? Tenemos proyectos absolutamente claros para que en definitiva el país pueda ir superando esta crisis, pero hacerlo, digamos, en una mesa de diálogo que sea sincera, abierta, y en donde no se diriman siempre los problemas que tiene el interno del Poder Ejecutivo Nacional. Creemos nosotros en ese sentido que siempre es posible el diálogo en Argentina, pero hay que hacerlo respetando las instituciones y por supuesto también respetando al interior, ¿no es cierto?, que es quien paga las consecuencias, también mayoritariamente en todas estas cuestiones, ¿no? Realmente el 85% de los subsidios se destinan a la capital y al conurbano bonaerense. Esto viene ocurriendo así ya desde la gestión de Macri, con la misma dinámica. Y este gobierno lo que ha hecho es profundizar la decadencia. Es decir, no hemos Ahora, doctor Fortuna, a ninguna de las reuniones que convoca el gobierno nacional, el gobernador Schiaretti ha asistido. A ninguna de las iniciativas propuestas por el gobierno nacional, ya sea económica, de grabar algunos impuestos, o de reforma del Poder Judicial, el gobierno provincial apoya. Oh, pero por supuesto, porque nosotros no compartimos estas cuestiones. Y entonces bueno, obviamente. O sea, participan de las reuniones y hacen lo que ustedes quieren, si no, no participan. No es así. Nosotros tenemos una posición absolutamente clara respecto de lo que significa la división de poderes. Y no nos parece que sea atinado hoy tener como eje fundamental la reorganización del Poder Judicial en el orden nacional. Ese es un problema del gobierno nacional y de los intereses que puedan tener a algunos de ahí adentro del gobierno nacional. Pero no es una cuestión que está reñida realmente con nuestra manera de pensar desde el punto de vista de la República, ¿verdad? Lo mismo con respecto a las convocatorias que han hecho en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, que han apuntado a seguir construyendo cepos en contra de la producción. Nosotros hemos dicho que no estábamos de acuerdo con el cepo que se le ha implementado a las exportaciones de la carne. Tampoco estamos de acuerdo con el incremento que se le han producido a las retenciones agropecuarias. No estamos de acuerdo con el funcionamiento de la economía. Entonces nos vamos a sentar en una mesa en donde simplemente vamos a ser actores pasivos para convalidar políticas que no tienen que ver con nuestra manera de pensar y de sentir. Esa es una disidencia. Lo importante, cuando existe voluntad política para ordenar un proceso político grave como el que tenemos en Argentina, es abrir una mesa de diálogo sincera, ¿verdad?, en donde se reconozcan los errores y en donde se superen las viejas recetas. Este gobierno no ha hecho nada más que repetir los errores que ya históricamente han estado convalidados por una política que ha llevado a Argentina a una pronunciada decadencia como la que tenemos hoy. Entonces no podemos ser socios de esa situación. Sí fijamos posición y creemos en un diálogo constructivo que supere, insisto, esta detracción de los recursos de Córdoba hacia la nación. Vea, el año pasado, en el año 2021, en Córdoba se llevaron el 50%, si usted compara lo que se llevaron en retenciones al sector agropecuario vinculado con lo que es el ingreso total presupuestario de la provincia, se llevaron el 50% de todos los ingresos que el Estado recauda a nivel provincial en un año. Se llevaron
casi 230.000 millones de pesos, que representaron prácticamente 50%, un poquito más, menos, de lo que la provincia recaudó en todo el año 2021. En eso tiene razón, y es una constante que durante los 4 años de Macri pareció que no era un óbice para sentarse con Cambiemos, iban a todas las reuniones, acordaban, firmaron un pacto fiscal, venía Macri, bailaban con él arriba de los escenarios. Por eso es rara la postura, porque ahora se pusieron críticos. Pareciera que no fuera peronista el gobierno doctor Fortuná. No, vean, yo no voy a hacer una disquisición ideológica respecto de este tema, y nosotros respecto del gobierno de Macri tuvimos posiciones que podían haber estado en una mesa de diálogo vea, yo voy a ser claro, por supuesto que nos sentamos a hablar. Fue cuando, por ejemplo, las provincias recuperaron el 15% de la coparticipación que el gobierno de Córdoba, con De la Sota y Schiaretti, recuperaron en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque en definitiva no pudimos resolverlo con el gobierno de Cristina de otra manera, tuvimos que hacer una presentación en la justicia. Y a Macri no le quedó otra alternativa que, como había habido ya un reconocimiento en ese sentido, llevar adelante un proceso, un pacto que se firmó para que las provincias para el 2020 recuperaran todas el 15% de la coparticipación. También se firmaron otros pactos fiscales con la idea de disminuir la presión impositiva, de ingresos brutos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas políticas después, en virtud de los desatinos del gobierno macrista, terminaron, ¿no es cierto?, en una crisis que llevó también a la inflación, a la devaluación, al aumento de la pobreza. Doctor Fortuná, para finalizar, lo cambio de tema. Estamos hablando con el presidente del bloque de la unicameral. La semana pasada hubo una crisis de seguridad en la provincia de Córdoba y distintos sectores pidieron la renuncia del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, tras la muerte de un policía, provocada por policías de un joven en La Falda. Le pregunto en doble sentido, ¿usted cree que Mosquera tiene que renunciar? Y lo otro es que le están reclamando a Mosquera que vaya a unicameral, y usted tiene la llave por la que Mosquera no va a dar explicaciones a la unicameral. No, vea, primero las instituciones en la provincia de Córdoba funcionan perfectamente bien. Cuando ocurre una situación de delito en cualquier ámbito, obviamente que el gobierno es el primero en llevar adelante los procedimientos que tienen que ver con la justicia, y por el otro lado también aplicar las normas que hacen desde el punto de vista administrativo al control de las fuerzas de seguridad. Para eso hemos transformado una ley, hemos creado un tribunal que es un tribunal amplio, con participación de todos los sectores que opinan respecto de estas cuestiones. En ese sentido la institucionalidad funciona. ¿Qué? La oposición pide renuncia, bueno, es lo que frecuentemente hace la oposición en la provincia de Córdoba, ¿no? Cuando hay alguna cosa que les disgusta, creen que la solución inmediata está siempre en pedir renuncia. Y se olvidan, digamos, de todas las cuestiones en donde ellos erraron, ¿no es cierto?, y en donde en definitiva las soluciones nunca tampoco aparecieron. De todas maneras, en ese sentido nosotros somos claros, ha habido un procedimiento rápido, se han separado los responsables, está hoy participando por un lado el control interno que se hace a través de lo que es el tribunal correspondiente, y por el otro lado la justicia. Y con respecto a la presencia del ministro de hace poco, nosotros lo hemos llevado al ministro, y en realidad hemos respondido todos los pedidos de informe. Hemos llevado hace poco al observatorio, ¿no?, que lleva adelante todo lo que significa el monitoreo de los delitos en la provincia de Córdoba, a pedido de la oposición. Pero la oposición siempre tiene estas actitudes, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros nos toca gobernar y dar respuesta. Es una situación difícil la que tenemos. Precisamente estamos hablando de la macroeconomía y de las situaciones que se viven, y es ahí en donde en definitiva también se generan todas estas situaciones que son tan gravosas, y en donde la gente, por eso pedimos nosotros que esto se resuelva de la manera más pronta posible y que se encuentren soluciones, ¿verdad? Porque realmente esta situación global de la macroeconomía daña, genera más pobreza, y por supuesto se generan un montón de situaciones que
que son muy gravosas para la comunidad. La muerte de una persona en la falda, en manos de un grupo de policía, ¿es una situación que deriva de la macroeconomía? No, pero por supuesto que no. Yo estoy planteándole que los problemas de inseguridad en general tienen que ver mucho con la situación económica que hoy viven todos los argentinos. Con todo respeto se lo planteo. Y me preocupa, y por supuesto que por eso hemos sido los primeros en proceder con aquellos que han actuado cometiendo un delito, ¿verdad? Porque en definitiva de eso se trata. En ese aspecto el gobierno actuó rápidamente y hubo expresiones claras, inclusive del mismo gobernador, respecto del tema. Y ahora está procediendo la justicia. Es por la vía institucional en donde se deben resolver estos problemas. Y en ese sentido, nosotros podemos repetir, tenemos la responsabilidad de gobernar y de dar respuesta a todas las situaciones, y por supuesto es lo que estamos haciendo, ¿no? Este es nuestro criterio, desde ese punto de vista. Doctor, cuando hay un problema hay que resolverlo. Le agradecemos mucho su predisposición, el tiempo que nos ha dedicado, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. El presidente del bloque de legisladores oficialistas de Hacemos por Córdoba en la unicameral, Francisco Fortuna, hablando del apoyo al sector agropecuario y las críticas al gobierno nacional por la discusión en torno de si liquida o no el cereal cosechado, y también el caso de Alfonso Mosquera y de la muerte del policía, de la muerte de un joven a manos de la policía y de la inseguridad en la provincia de Córdoba. Así